Cuando Marcos García, 35 años, padre soltero de una niña de 8 años, albañil en una obra que estaba a punto de terminar, encontró una cartera de lujo en el suelo del metro de Madrid conteniendo 6.000 euros en efectivo y la devolvió sin dudar a la propietaria, que resultó ser la jueza más respetada de la audiencia provincial. Cuando al día siguiente recibió una citación oficial del juzgado que lo hizo temblar, pensando que había hecho algo malo. Cuando se presentó con su hija Lucía, agarrándole la mano aterrorizado, ante la idea de perderla porque los servicios sociales lo tenían vigilado desde hacía meses, cuando la jueza lo miró a los ojos y pronunció unas palabras que le cortaron la respiración, Marcos no podía saber que aquel simple gesto de honradez cambiaría para siempre su vida y la de su hija, que aquella mujer con toga escondía un secreto que lo concernía directamente, y que a veces el destino premia a quien hace lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Marcos García era un hombre al que el destino parecía haber tomado como objetivo. A los 35 años ya había vivido suficientes tragedias para llenar varias vidas. Había perdido a su mujer Carmen 4 años antes, un accidente de tráfico en la carretera de Valencia cuando volvía de visitar a su madre. El conductor que la embistió iba borracho y se dio a la fuga. Nunca lo encontraron. Marcos se quedó solo con Lucía, que entonces tenía solo 4 años y que preguntaba cada noche cuándo volvería mamá. Él no supo qué responder. No había palabras para explicarle a una niña que la persona que más quería en el mundo no volvería jamás. Hizo lo que hacen los hombres cuando el dolor es demasiado grande para afrontarlo. Se volcó en el trabajo. Era albañil, de los buenos, de los que saben levantar un muro recto sin necesidad de nivel. Trabajaba en obras por todo Madrid, 12 horas al día si hacía falta, lo que fuera para no pensar, para no recordar, para no derrumbarse. Ganaba 1.400 euros al mes cuando había trabajo, que no siempre lo había. La construcción era así, meses de mucho seguidos de meses de nada. Y en los meses de nada, Marcos sacaba a Lucía adelante como podía, con las ayudas del gobierno, con los trabajos de chapuza que le salían, con la vergüenza de tener que pedir fiado en la tienda del barrio. Vivían en Vallecas, en un piso pequeño de un edificio antiguo. 2 habitaciones, un baño con humedades, una cocina donde apenas cabían 2 personas, pero era suyo, o casi. Lo estaba pagando con una hipoteca que le quitaba el sueño cada mes. Lucía iba al colegio público del barrio. Era una niña lista, con los ojos grandes de su madre, y esa misma sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Sacaba buenas notas, tenía amigos, era feliz a pesar de todo, porque tenía a su padre y eso le bastaba. Pero la felicidad de Lucía pendía de un hilo. Los servicios sociales habían abierto un expediente. Un vecino había llamado para denunciar que Marcos dejaba a la niña sola en casa algunas tardes mientras él trabajaba. Era verdad, no podía negarlo. A veces no tenía más remedio. No podía permitirse una cuidadora, no tenía familia que le echara una mano, y si rechazaba trabajos por cuidar de Lucía, no comían. La trabajadora social había venido 3 veces. Había mirado el piso con esa expresión de quien juzga sin conocer. Había hecho preguntas sobre la alimentación de Lucía, sobre su higiene, sobre sus horarios. Marcos había contestado lo mejor que pudo, tragándose el orgullo, rogando en silencio que no le quitaran a su niña, porque eso era lo que más temía, más que la pobreza, más que el cansancio, más que la soledad. Perder a Lucía era su peor pesadilla, la que lo despertaba sudando en mitad de la noche. Aquella tarde de noviembre, Marcos volvía de una entrevista de trabajo que había salido mal. Buscaban a alguien más joven, le dijeron, como si tener 35 años fuera ser un anciano. Bajó al metro con el ánimo por los suelos, pensando en cómo pagaría la hipoteca el mes siguiente si no encontraba nada pronto. Fue entonces cuando lo vio. Una cartera en el suelo del vagón, de piel marrón, elegante, claramente cara. Marcos miró alrededor. El metro estaba casi vacío, solo un par de personas en el otro extremo del vagón mirando sus móviles. Nadie que pareciera haber perdido algo. La recogió y la abrió. Dentro había 6.000 euros en billetes de 50. También había tarjetas de crédito, un carné de conducir y una identificación oficial que hizo que a Marcos
se le acelerara el corazón. El nombre en la identificación era Victoria Navarro y el cargo decía Magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid. Marcos contó el dinero otra vez. 6.000 euros, 4 meses de sueldo, un año de tranquilidad. Podría pagar la hipoteca atrasada, comprar ropa de invierno para Lucía, arreglar la caldera que llevaba meses escacharrada. El metro se detuvo en Sol. Las puertas se abrieron. Marcos podría haber salido corriendo, perderse entre la multitud, y nadie lo habría sabido nunca. Pero no lo hizo. Se acordó de su padre, que en paz descansara, un hombre recto que había trabajado toda su vida en el campo sin engañar a nadie jamás. Un hombre que le había enseñado que la honradez no es lo que haces cuando te miran, sino lo que haces cuando nadie te ve. Marcos cerró la cartera y buscó una dirección. Había una tarjeta de visita con la dirección de los juzgados de Plaza de Castilla. Devolvería la cartera al día siguiente. Esa noche, mientras arropaba a Lucía, pensó en los 6.000 euros que había dejado escapar. Pero también pensó en que podía mirarse al espejo sin vergüenza, y eso valía más que cualquier cantidad de dinero. Al día siguiente, Marcos se presentó en los juzgados de Plaza de Castilla. Nunca había estado en un sitio así. El edificio era enorme, intimidante, lleno de gente trajeada que caminaba con prisa y expresión importante. Él iba con sus vaqueros limpios y su única camisa buena, la que guardaba para las ocasiones especiales, sintiéndose como un intruso en un mundo que no le pertenecía. Preguntó en información cómo podía localizar a la magistrada Victoria Navarro. El funcionario lo miró con suspicacia y le preguntó el motivo. Cuando Marcos mostró la cartera explicando que la había encontrado, el hombre cambió completamente de actitud. Lo hicieron esperar en un pasillo durante casi 2 horas. Marcos empezó a impacientarse. Tenía que recoger a Lucía del colegio a las 5, pero justo cuando iba a marcharse dejando la cartera en el mostrador, una puerta se abrió. Era ella, la mujer de la foto del carné. Victoria Navarro tendría unos 50 años, pelo castaño con algunas canas, ojos penetrantes tras unas gafas de montura fina. Vestía toga negra sobre un traje gris oscuro. Tenía un aire de autoridad que hizo que Marcos se pusiera firme instintivamente. Lo invitó a pasar a su despacho sin sonreír. Marcos la siguió, cartera en mano, sin saber muy bien qué esperar. El despacho era amplio, ordenado, lleno de libros de leyes y expedientes. Había diplomas en las paredes, fotos de la jueza con personajes importantes y una única foto personal, una niña pequeña sonriendo a la cámara. La jueza se sentó tras su escritorio y le indicó que tomara asiento. Marcos obedeció, dejando la cartera sobre la mesa entre ellos. Ella la abrió, comprobó el contenido y se quedó en silencio un largo momento. Luego levantó la vista y clavó sus ojos en Marcos con una intensidad que lo hizo sentirse incómodo. Le preguntó dónde la había encontrado. Marcos explicó: en el metro, línea 1, la tarde anterior. Ella asintió lentamente, como procesando la información. Luego hizo algo que Marcos no esperaba. Sacó un billete de 500 euros de un cajón y se lo ofreció, una recompensa por su honradez. Marcos negó con la cabeza. No lo había hecho por dinero, dijo. Lo había hecho porque era lo correcto. La jueza lo miró como si fuera una especie rara, un animal que creía extinguido. Le preguntó a qué se dedicaba y Marcos le contó la verdad. Albañil sin trabajo fijo, padre soltero, luchando cada día para salir adelante. No supo por qué, pero acabó contándole más. Le habló de Carmen, del accidente, de cómo había tenido que aprender a hacer trenzas viendo tutoriales de internet porque su hija quería llevar el pelo como las otras niñas. Le habló de los servicios sociales, del miedo constante a perder a Lucía, de las noches sin dormir, preguntándose si estaba haciendo lo suficiente. La jueza escuchó sin interrumpir. No juzgó, no aconsejó, simplemente escuchó. Y cuando Marcos terminó, ella le pidió su dirección y su número de teléfono. Marcos se los dio sin preguntar por qué, y se marchó con la extraña sensación de que algo importante acababa de suceder, aunque no sabía exactamente qué. Al día siguiente, encontró un sobre en su buzón, una citación oficial del Juzgado de Primera Instancia, número 23 de Madrid, firmada por la magistrada Victoria Navarro. A Marcos se le heló la sangre. ¿Qué había hecho mal?
¿Por qué lo citaban? ¿Era por Lucía? ¿Los servicios sociales habían convencido a un juez de que se la quitaran? Pasó la noche en vela, abrazando a su hija dormida, jurándole en silencio que nadie la separaría de él, pasara lo que pasara. El día de la cita, Marcos se presentó en el juzgado con Lucía. No tenía elección, no había nadie con quien dejarla, y no iba a dejarla sola precisamente cuando los servicios sociales lo tenían en el punto de mira. Si iban a juzgarlo como padre, que vieran a su hija, que vieran cómo la cuidaba, cómo la quería, cómo era lo más importante de su vida. Lucía llevaba su mejor vestido, el rosa con flores que había sido de otra niña del barrio, pero que seguía bonito. Marcos le había hecho una trenza esa mañana, cada vez le salían mejor, y le había dicho que iban a ver a una señora importante, pero que no tuviera miedo, que todo iba a salir bien, aunque él mismo no se lo creía. Los hicieron pasar a una sala que no era exactamente un tribunal, pero lo parecía. Había un estrado elevado, banderas de España y de la Comunidad de Madrid, el escudo constitucional. Y detrás del estrado, la jueza Victoria Navarro con toga negra y expresión indescifrable. Marcos se acercó llevando a Lucía de la mano. La niña miraba todo con curiosidad, sin miedo. Los niños no entienden de juzgados ni de expedientes, solo ven habitaciones grandes con gente seria. La jueza comenzó a hablar. Explicó que aquella era una vista sobre la situación del menor Lucía García Ruiz, hija de Marcos García Fernández. Mencionó el expediente de los servicios sociales, las visitas de la trabajadora social, las preocupaciones expresadas sobre el bienestar de la niña. A Marcos le temblaban las piernas. Esto era exactamente lo que había temido. Iban a quitarle a su hija. Todo lo que había luchado, todo lo que había sacrificado, no había servido de nada. Pero entonces la jueza dijo algo que no esperaba. Dijo que había realizado sus propias investigaciones sobre la situación del señor García, que había hablado con los profesores de Lucía, con los vecinos del edificio, con el dueño de la tienda donde Marcos compraba fiado cuando no llegaba a fin de mes, y lo que había descubierto la había impresionado profundamente. Había descubierto a un padre que madrugaba para preparar el desayuno de su hija antes de irse a trabajar. Un padre que pasaba las noches cosiendo los uniformes escolares porque no podía comprar nuevos. Un padre que renunciaba a comer para que su hija tuviera siempre el plato lleno. Había descubierto a una niña que iba bien en el colegio, que estaba bien adaptada, que hablaba de su padre como si fuera un superhéroe. Una niña que no tenía lujos, pero que tenía lo único que realmente importa. Un padre que la quería incondicionalmente. La jueza hizo una pausa. Miró a Marcos a los ojos, luego miró a Lucía y finalmente volvió a mirar los documentos que tenía delante. Y entonces dijo las palabras que lo cambiaron todo. La jueza Victoria Navarro se puso en pie. Declaró que, basándose en las pruebas recogidas, no había ningún motivo para retirar a la menor Lucía García de la custodia de su padre, Marcos García. Es más, dijo, era su opinión que el señor García era un ejemplo de paternidad responsable y amorosa, y que la niña era afortunada de tener un padre tan entregado. Marcos sintió que las lágrimas le subían a los ojos. No había llorado desde el funeral de Carmen. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Pero en aquel momento, todo el peso que llevaba sobre los hombros pareció aligerarse y las lágrimas vinieron solas. Lucía lo miró preocupada. No entendía qué pasaba, solo sabía que su padre estaba llorando y eso la asustaba. Marcos se arrodilló y la abrazó, susurrándole que todo estaba bien, que iban a quedarse juntos, que nadie los separaría jamás. Pero la jueza no había terminado. Le pidió a Marcos que se acercara. Él obedeció dejando a Lucía sentada en una silla y se detuvo frente al estrado. La jueza Navarro se quitó las gafas y lo miró con una expresión que Marcos no supo descifrar. Había severidad, sí, pero también algo más. Algo que parecía respeto, quizás incluso admiración. Le dijo que lo que había hecho con la cartera era excepcional, que en sus 30 años de carrera había visto lo peor de la humanidad, gente que mentía, robaba, traicionaba por mucho menos de 6.000 euros. Y entonces había llegado él, un hombre que no tenía nada, que habría tenido todas las razones del mundo para quedarse ese dinero y lo había devuelto sin dudarlo.
Le dijo que la honradez era una cualidad que no se podía enseñar. O la tenías o no la tenías. Y él la tenía. Y eso decía mucho sobre qué clase de padre era, sobre qué ejemplo estaba dando a su hija. Luego le contó algo que lo dejó sin palabras. Le dijo que su marido era el director de una importante empresa de construcción, que estaban buscando un encargado de obra, alguien de confianza, honrado, capaz de gestionar equipos y responsabilidades, y que ella ya había hablado con su marido sobre Marcos. La entrevista estaba fijada para la semana siguiente, si le interesaba. Marcos no supo qué decir. Balbuceó un agradecimiento, pero la jueza lo interrumpió. No era un favor, dijo. Era una oportunidad merecida. Él había demostrado quién era con sus acciones, que ahora simplemente estaba recogiendo lo que había sembrado. Pero había más. La jueza Navarro le contó algo que no le había contado a nadie. 25 años antes, cuando era una joven abogada recién salida de la universidad, había perdido su cartera con todo su dinero la víspera del examen de acceso a la judicatura. Estaba desesperada, sin recursos, a punto de abandonar. Alguien encontró esa cartera y se la devolvió. Un desconocido que nunca quiso decir su nombre. Ese gesto le cambió la vida. Le hizo creer en la bondad de las personas, le dio fuerzas para seguir adelante cuando todo parecía imposible. Nunca pudo darle las gracias a aquella persona, pero había jurado que si algún día tenía la oportunidad, haría lo mismo por alguien. Y ahora, 25 años después, esa oportunidad había llegado. 6 meses después, Marcos García era un hombre diferente. Había conseguido el trabajo. La entrevista fue bien. El marido de la jueza vio en él exactamente lo que su mujer había descrito. Un hombre honrado, trabajador, capaz de ganarse el respeto de los demás. Lo contrataron como encargado de obra, con un sueldo que casi triplicaba lo que ganaba antes. Pero no era solo el trabajo lo que había cambiado. Con el primer sueldo, Marcos arregló la caldera del piso. Con el segundo, compró muebles nuevos para la habitación de Lucía. Con el tercero, la llevó de vacaciones a la playa. Las primeras vacaciones de sus vidas, una semana en un apartamento de Torrevieja, que Lucía recordaría siempre como los mejores días de su infancia. Los servicios sociales habían cerrado el expediente. La trabajadora social vino a hacer una última visita. Vio el piso arreglado, el trabajo estable, la niña feliz. Y por primera vez desde que Marcos la conocía, sonrió. Le dijo que era evidente que Lucía estaba en buenas manos, que no había nada de qué preocuparse, que le deseaba lo mejor. Marcos lloró esa noche cuando Lucía se durmió, pero fueron lágrimas de alivio, de alegría, de un hombre que por fin podía dejar de tener miedo. La jueza Victoria se había convertido en parte de sus vidas, no como una autoridad, sino como una amiga. Los invitaba a comer los domingos a su casa en Pozuelo, presentaba a Lucía a sus nietos, le daba consejos a Marcos sobre cómo gestionar el dinero ahora que por fin tenía algo que gestionar. Marcos había descubierto que detrás de aquella fachada severa había una mujer bondadosa, generosa, que había dedicado su vida a buscar justicia en un sistema que a menudo carecía de ella. También había descubierto que la niña de la foto en su despacho era su hija, fallecida hacía años en un accidente, y que Victoria nunca había dejado de cargar con ese dolor. Quizás por eso se había volcado tanto en la historia de Marcos y Lucía. Quizás veía en ellos lo que había perdido, una familia luchando por mantenerse unida contra todo pronóstico. O quizás era simplemente una buena persona que había reconocido a otra buena persona. Lucía adoraba a la jueza. La llamaba tía Victoria y le hacía 1000 preguntas sobre su trabajo, sobre qué significaba ser jueza, sobre cómo se decidía quién tenía razón y quién no. Victoria respondía con paciencia, feliz de tener a alguien que la viera como algo más que una figura con toga. Un día Lucía le preguntó a su padre si la jueza podía ser su abuela. Nunca había tenido abuelos, explicó. Los padres de Marcos habían muerto antes de que ella naciera, y los de Carmen no querían saber nada de ellas. Y la jueza era tan buena, y le gustaba tanto pasar tiempo con ella. Marcos no supo qué contestar. Miró a Victoria, que había oído la pregunta, y vio que también ella tenía los ojos húmedos. Victoria se arrodilló junto a Lucía y le dijo que estaría encantada de ser su abuela, que no tenía nietos propios. Su hija había muerto antes de poder dárselos,
y que Lucía era la nieta que siempre había soñado. Así fue como su pequeña familia de 2 se convirtió en una familia de 3, no unida por la sangre, sino por algo más fuerte, por la elección, por el cariño, por la gratitud. 2 años después, Marcos volvía a encontrarse en un juzgado. Pero esta vez no era como acusado ni como testigo. Era como padre orgulloso que veía a su hija recibir un premio. Lucía había ganado una beca. Tenía 10 años, era la primera de su clase, y una fundación para estudiantes con talento la había seleccionado para un programa especial de excelencia académica. La ceremonia de entrega se celebraba en el Salón de Actos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el mismo edificio donde Marcos había pensado que iba a perderlo todo. Victoria estaba sentada a su lado, de civil por una vez, orgullosa como una abuela de verdad. El marido de Victoria estaba al otro lado, el hombre que había dado a Marcos la oportunidad de empezar de nuevo. Cuando llamaron al nombre de Lucía, Marcos sintió que el corazón le estallaba de orgullo. Vio a su hija subir al escenario, recibir el diploma de manos del presidente del Tribunal Superior y dar un pequeño discurso de agradecimiento que había preparado ella sola. Lucía dio las gracias a sus profesores, a sus compañeros, a la fundación, pero sobre todo dio las gracias a su padre. Dijo que él le había enseñado la lección más importante, que la honradez siempre compensa, aunque a veces parezca que no, que hacer lo correcto es siempre la elección correcta, aunque sea la más difícil. Contó la historia de la cartera, de cómo su padre había encontrado 6.000 euros y los había devuelto sin pensarlo, de cómo aquel gesto había cambiado sus vidas, de cómo ahora tenían una casa, una familia, un futuro. La sala aplaudió. Marcos se secó las lágrimas que no podía contener. Victoria le apretó la mano, sonriendo. Después de la ceremonia, mientras caminaban hacia la salida, Lucía se detuvo frente a la puerta de la sala, donde se había celebrado la vista que había decidido su destino. Miró la puerta cerrada y luego miró a su padre. Le preguntó si recordaba cuánto miedo había tenido aquel día. Marcos asintió. ¿Cómo podría olvidarlo? Lucía sonrió. Le dijo que ella nunca había tenido miedo, que sabía que todo iba a salir bien, porque su padre era el hombre más bueno del mundo, y a las personas buenas les pasan cosas buenas. Marcos la abrazó fuerte, sin palabras para explicarle cuánto significaba para él. Esa noche, en la cena de celebración, Victoria hizo un anuncio. Se jubilaba. Después de 35 años de carrera, era hora de descansar, pero no pensaba quedarse de brazos cruzados. Había decidido crear una fundación para ayudar a padres solteros en dificultades, aquellos que como Marcos luchaban cada día para mantener a sus familias unidas. La fundación se llamaría Segunda Oportunidad y quería que Marcos fuera su director. Marcos se quedó sin habla. Él, un albañil, dirigiendo una fundación. No tenía estudios, ni experiencia, ni contactos, pero Victoria le dijo lo que le había dicho el primer día. No eran los títulos lo que marcaban la diferencia, era el carácter. Y Marcos tenía el carácter adecuado. Había vivido en sus propias carnes lo que significaba ser un padre solo sin recursos, y nadie mejor que él podía entender y ayudar a quienes se encontraban en la misma situación. Marcos aceptó, no por ambición ni por dinero, sino porque por fin podía devolver lo que había recibido. Podía ser para otros lo que Victoria había sido para él. Un año después, la Fundación Segunda Oportunidad había ayudado ya a 150 familias, padres solteros que habían encontrado trabajo, casas, apoyo legal, niños que se habían quedado con sus padres en lugar de acabar en acogida. Historias como la de Marcos repitiéndose cada día. Lucía, ya con 11 años, hacía voluntariado en la fundación los fines de semana. Ayudaba con los niños, organizaba actividades, llevaba su sonrisa a donde quiera que fuese. Se había convertido en una pequeña embajadora de la honradez, contando a todos la historia de su padre y de la cartera. Marcos, mirando todo lo que habían construido, pensaba a menudo en aquella tarde de noviembre en el metro. Pensaba en lo fácil que habría sido quedarse aquellos 6.000 euros, en lo diferente que habría sido todo si lo hubiera hecho. Pero no lo hizo. Siguió su corazón, su sentido de la justicia, las enseñanzas de su padre.
y aquel simple gesto había generado una cadena de acontecimientos que había transformado no solo su vida, sino la de cientos de otras personas. A veces, en las noches tranquilas, Marcos se sentaba junto a la ventana de su nuevo piso y miraba las estrellas sobre Madrid. Pensaba en Carmen, preguntándose si lo estaría viendo desde algún lugar, si estaría orgullosa de él, de Lucía, de todo lo que habían llegado a ser. Y sabía, en lo más profundo de su corazón que lo estaba, que su mujer siempre había sabido qué clase de hombre era él y que había tenido razón al confiarle lo más valioso que tenía, su hija. Lucía se acercaba a menudo en esos momentos, se sentaba a su lado, apoyaba la cabeza en su hombro y miraba las estrellas con él. No decía nada, no hacía falta. Bastaba con estar juntos, padre e hija, supervivientes de las tormentas más fuertes que antes, y Marcos sabía que pasara lo que pasara en el futuro, lo afrontarían juntos, porque se tenían el uno al otro, tenían a Victoria, tenían una comunidad de personas que creía en ellos, y tenían lo más importante de todo, la certeza de que la honradez, al final, siempre compensa. Si esta historia te ha recordado que hacer lo correcto es siempre la mejor elección, aunque nadie esté mirando, deja una huella de tu paso con un corazón. Y si quieres apoyar a quienes cuentan historias que celebran la honradez y la fuerza de las segundas oportunidades, puedes hacerlo con un muchísimas gracias a través de la función Super Gracias aquí abajo. Cada gesto cuenta, igual que contó aquella cartera de vuelta que cambió el destino de un padre y una niña que no tenían nada excepto su amor.